Muy buenas noches. Chesterton escribió en cierta ocasión que llegaría un día en que habría que jugársela por defender que la hierba era verde, un día en que serían negadas las certezas más evidentes mientras se afirmaba toda suerte de locuras. No cabe duda de que ese día ya ha llegado y lo que es peor, la locura se ha hecho política oficial, una locura que solo puede imponerse mediante la censura más feroz, pues rehúye el análisis racional. Hipócritamente el poder se vale del llamado delito de odio para impedir todo debate en torno a unos dogmas absurdos y anticientíficos. Y aquí vemos un titular de USA Today, de un diario norteamericano, en donde se recogen las declaraciones de Joe Biden, el aspirante demócrata a la Casa Blanca, y en las que dicen no debería haber sido tan arrogante. Joe Biden se disculpa por sugerir que los votantes negros de Trump no son negros. Por aquí casi ni se ha comentado, por España. No quiero ni pensar si Trump hubiese dicho algo semejante. Bueno, habría abierto los informativos. Y ahora, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes habían oído hablar de estas declaraciones de Joe Biden? Así es como nos hacen percibir la realidad. Bueno, así y de otras formas que ahora les vamos a contar. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. Two. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. Muy buenas noches, Marcel. Hola, encantado, Fernando. Bueno, hace año y medio aproximadamente, a finales del 2018, colgaste un vídeo en YouTube acerca de cómo es muy difícil preservar la cordura cuando todos se vuelven locos, ¿no? Este es un experimento de lo que estamos viendo, pero hoy en día lo que no era más que un experimento está adquiriendo carta de naturaleza en nuestra sociedad. Se han hecho muchos experimentos al respecto. Bueno, en este que estamos viendo, concretamente, los sujetos, cuando se les hacían las pruebas individualizadamente, cometían errores humanos de un 1%, ¿no? Algo achacable, pues ese error humano. En cambio, cuando el experimento se hacía en grupo, los errores llegaban hasta el 76% de los casos. Claro, no eran errores. Claro, yo realmente cuando vi esto me sorprendió muchísimo, ¿no? Pero tiene una explicación, porque el ser humano siempre ha sido un ser sociable. El hecho de agruparnos en grupos ha representado para nosotros una protección frente a las amenazas externas. Cuando un grupo rechazaba a un individuo, esto era realmente peligroso para el individuo. El problema llega cuando el grupo se equivoca, que también se puede equivocar. En este caso, estamos viendo como el grupo además no se equivoca de una manera natural, sino que ha sido inducido al error. Pero el error dejaba pronto de serlo, porque el sujeto terminaba interiorizando de algún modo la respuesta correcta. La respuesta correcta o lo correcto de las respuestas ya no se compadecía con la realidad que el sujeto apreciaba, sino con la necesidad de ajustarse al grupo.
Claro, hay dos cosas. A ver, el individuo puede llegar a aceptar públicamente el error, considerando que el grupo está equivocado, y por no confrontarse con ellos decir, bueno, sí, tenéis razón, pero estáis locos realmente pensar. Pero también hay casos en los que el individuo llega a considerar cierta la opinión grupal cuando realmente es un error. Esto se debe a la presión del propio grupo. Es un cambio de opinión superficial y artificial, y ellos te dirán quizás que han evolucionado cuando esto pasa, pero lo que realmente ha pasado es que han sido manipulados. Yo creo que tenemos derecho a cambiar de opinión en determinados temas, ¿no? Vemos algunas cosas, dices, bueno, pues estudias un poco más algo y a lo mejor llegas a una conclusión diferente a la que tenías antes. La cuestión no está en si cambias de opinión, la cuestión está en por qué cambias de opinión. ¿Es por miedo a ser rechazado de un grupo? Porque si es así, tenemos un problema. Bueno, el miedo al rechazo, junto al miedo a la muerte y posiblemente el miedo al ridículo, son los tres grandes miedos de los seres humanos. No ser aceptado en el grupo, quedarse fuera del grupo, es una fuerza indudablemente poderosísima. Hablabas tú en el vídeo precisamente de la opinión pública y de la importancia que tienen los influencers hoy en la opinión pública, que en muchos casos son gente que se mueven exclusivamente por un sentido del negocio, de hacer dinero, de sacar beneficio. Sí, sin duda los influencers son una pieza clave. Lo vemos, por ejemplo, como marcan tendencia en cuanto a la moda, o lo vemos también, aunque parezca una tontería, con los peinados masculinos, por ejemplo. Vemos a Sergio Ramos o a Ronaldo o a un futbolista cambiar de peinado y a la semana tienes ahí a miles de hombres que han adoptado que se han peinado igual. Esto es cuestión de los influencers. También tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Greta Thunberg, estos últimos días, es más famosa que nunca, que parece que es la gran portavoz de la lucha contra el cambio climático, y uno tendría que preguntarse, a ver, ¿por qué una niña de 17 años que ni siquiera tiene estudios tiene que ser la portavoz de algo tan grave y tan complejo como el cambio climático? ¿No sería mejor que fuese un científico o un consenso de científicos? No, es una niña. ¿Por qué utilizan a la niña? ¿Por qué instrumentalizan a Greta Thunberg para este tipo de función? Pues lo hacen porque saben que a través del sentimentalismo, a través de tocar la fibra sensible de la persona, es cuando mejor conseguirás convencerla de algo. No a través del intelecto, no a través de las fórmulas, sino a través del sentimentalismo. Por eso están utilizándola. Claro, una niña que dijo aquello de que le habían robado la infancia, claro, y todas estas cosas que obviamente no es un argumento científico, es un que argumento... llora en público, monta numeritos, todo esto toca la fibra sensible y es algo que quien estudia la psicología de masas sabe que es muy eficaz. Ajá. Bueno, lo que mejor ejemplifica quizá aquello de lo que estamos hablando hoy en nuestra sociedad es la llamada ideología de género. Un absurdo anticientífico que se ha impuesto exclusivamente por razones ideológicas, y por esa razón, precisamente por ese motivo, por esa causa, rehuyen todo debate medianamente serio y todo debate medianamente científico. Se apoyan en todo caso en filosofías que siempre pueden ser más o menos discutibles, pero desde luego rehuyen los datos científicos. Claro, ellos no pueden utilizar el debate científico porque es indefendible la ideología de género. Entonces lo que han hecho ha sido cargarse directamente la realidad y han inventado una realidad alternativa, superficial, que bueno, en vez de basarse en las leyes naturales, pues se basan en la voluntad del individuo. Han utilizado términos como, por ejemplo, la deconstrucción, la autopercepción y todo esto, que está muy lejos de ser aceptado desde una rigurosidad científica, pero bueno, en este punto pues a la gente ya no le importa tanto y funciona porque hay una cantidad de propaganda enorme que está promoviéndolo. Sí, claro, decirle a uno que se puede convertir en aquello que desee, simplemente con la voluntad, ¿no? Pues es algo que es un pensamiento realmente pueril, muy infantil, ¿no? Transformarse en aquello que uno desea. Es un sueño infantil. Y precisamente sobre la ideología de género vamos a ver el siguiente vídeo, que estaba también incluido en el vídeo que subió Marcel a YouTube y que ejemplifica como pocos vídeos el grado de idiotez al que ha llegado nuestra sociedad y las creencias que han arraigado en cierta parte de la población. Vamos a verlo porque vale la pena. Told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'll be like, what? Really? I don't have a problem with it.
I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why? Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Bueno, lo que retrata este vídeo es, entre otras cosas, la degradación de la vida universitaria norteamericana o europea, que estamos más o menos a la par, pero, como digo, podría darse en cualquier otro lugar y entre personas casi de cualquier otra edad, por lo menos menores, qué sé yo, de 50 años, en cualquier sitio de Occidente. Es que ya no estamos hablando del transgénero ni de cambiar de sexo, estamos hablando de cambiar de edad, de cambiar de estatura, de cambiar de color de piel, es decir, un relativismo donde ya no existe una verdad, sino que vamos nosotros ideándolo. Claro que podría ser cualquier otra universidad, seguramente aquí en Madrid haces un experimento de este tipo y seguro que sacas algo parecido, ¿no? La paradoja, bueno, y esto habla muy bien de las universidades que tenemos aquí, ¿no? O entras o sales de la universidad, no sabes distinguir un hombre de una niña de 5 años. La cuestión es que si tú esto y la paradoja, tú este experimento lo haces en un país tercermundista, ahí no habría este tipo de respuestas. Ahí la gente sabe perfectamente lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es un niño, lo que es una niña. No tienen este tipo de problemas, no tienen este tipo de lavado cerebral y estas conclusiones para ellos no existen. Es decir, ahí podrías encontrar la verdad mucho más fácil que aquí, sin ellos tener recursos y siendo gente mucho menos informada. Toda esta locura es un lujo de las sobreabundantes sociedades occidentales, en definitiva. Sin duda. Bueno, el paralelismo con el célebre cuento del emperador que iba desnudo y del que todos decían que estaba vestido con ricos ropajes porque solamente aquellos que no tuvieran inteligencia ni bondad podían verle desnudo, el resto le veían, como digo, así ataviado. El paralelismo, digo, con este cuento es extremadamente similar, semejante, ¿no? Podíamos imaginar cuando nos lo contaban de pequeño que realmente llegaríamos a una situación como esta. Ante una realidad evidente se refugian
apoyan en un ridículo pensamiento que niega tozudamente la realidad. Es decir, que un tipo puede decir que es una mujer china de 1,95 cuando es un hombre blanco de 1,75 y debe ser creído. Es una cosa verdaderamente fascinante. A ver, aquí la cuestión sería preguntarse si esta gente realmente se está creyendo lo que dicen o si estamos una vez más hablando de que ellos están detectando una amenaza grupal, de decir, bueno, como te diga de verdad lo que tú eres, a lo mejor te metes en contra mía porque me dirás que tu autopercepción no va por ahí y que tienes tus derechos y tal. Estamos hablando de la corrupción de los derechos, de la corrupción de ciertos conceptos que nos están trayendo a serios problemas. Esta gente tendría que tener el coraje de decir, bueno, pues lo siento, pero tú puedes sentirte lo que quieras, lo que yo no voy a decir, lo que tú no eres, porque entonces yo estaré mintiendo y yo tengo que defender la verdad. Pero eso es afirmar que uno es algo diferente a cómo se siente, y ese es el gran dogma, que tú eres aquello que te sientes. Claro, ellos lo que quieren es que tú puedas definir lo que eres en función de tus sentimientos y tal. Se ha encontrado, ¿no?, que la disforia de género, por ejemplo, que hay gente que se siente diferente, tienen ahí ciertos problemas, pero son trastornos mentales. Lo que no podemos hacer es coger un trastorno mental y jugar a hacer ideología con este tipo de enfermedades, porque entonces nos cargamos la realidad. Y para eso se impone una especie de locura oficial que impide la disidencia, y ese amordazar la disidencia se disfraza como lucha contra el delito de odio. Claro, aquí el gran problema es si algún día esto será un delito penal. Si por ejemplo, a mí me ponen delante a un señor y me dice que es una señora y yo le digo, lo siento, eres un señor, si esto me transforma en un delincuente tendremos un problema muy, muy grave. De momento ya es un delito social, porque cuando tú hablas de estos temas, y es por la razón que esta gente detecta y por la razón que esta gente dice, bueno, yo te diría que si tú eres si tú te sientes así, no te diría que no y tal. El problema está en que si esto alguna vez se transforma en un delito penal, ahí sí que estaremos ya perdidos. Alguien que no esté completamente atemorizado o idiotizado puede creer que ser hombre o mujer es una cuestión de voluntad, más allá de la anatomía, más allá del ADN, más allá de los cromosomas, más allá de la genitalidad. Es decir, que es algo que se elige, que no te viene dado de forma natural. Ni de coña. Esto es fruto de la enorme cantidad de propaganda, de la enorme lavado cerebral que nos están haciendo. Y bueno, es lo que te digo, ¿no? Tenemos miedo a expresar la verdad. El ejemplo, creo, más práctico es lo que te decía antes. Si tú vas a un país que no haya esta cantidad de manipulación y de propaganda, y a esta gente le preguntas, oye, pero defíneme qué es esto. ¿Es un niño de 5 años o es una mujer de 1,70 m? Te lo sabrán decir sin ningún tipo de problema, porque esta gente no ha sido trabajada, no tienen miedo de expresar la verdad, porque consideran que esto no hay maldad en decir lo que tienes delante. Porque son como el niño que en el cuento del emperador le ve desnudo. Tienen esta inocencia, ¿no? Inocencia, coraje. Aquí sería coraje, aquí es el coraje de decir, no, lo siento, te estás equivocando. Allí simplemente es no entrar en el juego, no conocer las reglas del juego de la ideología de género. Don Marcel García, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su vídeo y muchísimas gracias por todas las cosas a las que se atreve, que son muchas. A ti, Fernando. Programas como este creo que son fundamentales, principalmente para defender la verdad y que la gente vea que no están solos, porque muchos piensan, bueno, a lo mejor es que me he vuelto loco, como el actor del vídeo, pero no. Bueno, decía George Orwell que un loco era una minoría de uno. No estamos entonces locos porque somos algo más que una minoría de uno, una inmensa minoría. Muchísimas gracias, Marcel. A ti. Vamos ahora a nuestra siempre simpática hemeroteca. Y vemos aquí un tuit de Podemos donde dice: rescatar a amigotes y puertas giratorias. Solo han sabido gobernar para ellos. Se acabó. Y hace referencia al ministro Morenés, contratado por una empresa. Nada más salir de su función política. Y ahora vemos una noticia del día de ayer donde dice: Enagás ficha a los exministros socialistas Montilla y Blanco y a un experto de Podemos. Ampliación del Consejo de Administración a 15 vocales. Es decir, que Podemos vuelve una vez más a incurrir en todo aquello que criticaba no hace muchas fechas. Ya son casta. Enhorabuena, amigos. Nosotros nos vamos a publicidad.
Ya de vuelta de la publicidad, vamos con un tema que no es menos sugestivo que el anterior, y es que aprovechando los sentimientos de las personas de amor hacia los animales, lo cual es innegablemente positivo en cualquier sociedad civilizada, se está desarrollando en el seno de nuestra sociedad, un cierto sentimiento que más que de amor a los animales es un sentimiento humanófobo. Vamos a ver algo de esto. Aunque presentado como un sentimiento pleno de sensibilidad, el animalismo promueve el ecologismo más radical y una ideología que relativiza al ser humano en función de la adoración debida al planeta Tierra. La Biblia del animalismo es Liberación Animal, publicada en 1975 y obra del filósofo Peter Singer. En ella, Singer reclama el fin del especismo, esto es la consideración de que el hombre sea algo distinto y superior al resto de animales. Así, el animalismo hunde sus raíces en una concepción radical materialista que le permite convertirse en uno de los referentes esenciales del pensamiento progresista. Ardiente partidario de la eutanasia, para la zoofilia, Singer solo concibe el límite que impone el daño que se puede infligir al animal. Singer fue precisamente el padre del llamado Proyecto Gran Simio, que recibió el apoyo de destacadas personalidades como Richard Dawkins y Jane Goodall. Dawkins, destacado propagandista del nuevo ateísmo, secundó con verdadero entusiasmo, quejándose de que un feto humano, sin más sentimientos humanos que una ameba, gozase de una reverencia y una protección legal que excediese en gran medida a la que se le concede a un chimpancé adulto. La idea de sufrimiento se ha convertido en Singer en una obsesión. Es lo que denomina el utilitarismo hedonista, en el que lo decisivo es la maximización de las experiencias positivas y la disminución de las experiencias negativas de los individuos. La eliminación de todos los recién nacidos con limitaciones físicas y mentales consideradas severas es mucho más comprensible que la supresión de lo que llama el animal no humano cuando éste es saludable. Si el criterio es lo saludable en lugar de lo humano, se entiende mejor que se subordinen las personas a la naturaleza. Así que para mejor preservar el planeta se debe poner coto a la población humana, de modo que los filósofos de esta corriente y del animalismo son resueltos defensores de las políticas antinatalistas, decididos partidarios del control de la población, del aborto y de la promoción de la esterilidad. La humanidad es dañina para la Tierra, tal y como defiende Greenpeace, que en su panfleto El paraíso perdido, cuenta regresiva para la destrucción, asegura que el hombre ha multiplicado sus miembros a proporciones de plaga, eliminando 500 especies de animales, como una bestial criatura. En una siniestra profecía tristemente actual, el biólogo David Graeber anhela el pronto castigo del ser humano, deseando textualmente que los virus escarmienten la osadía humana de comer del árbol de la ciencia del bien. Ni la felicidad humana ni su fecundidad son tan importantes como un planeta natural. Somos una plaga para nosotros mismos y para la Tierra. Bill McKibben, ambientalista estadounidense, expresa una humanofobia difícilmente superable al pensar en los cocodrilos devoradores de hombres, honorables representantes de los grandes y antiguos saurios que poblaron la Tierra. Ojalá disfrutéis por muchos siglos entre los nenúfares de vuestras cacerías. Benditos seáis ahora y siempre con un buen pedazo de carne humana aterrorizada en la boca como golosina. Lo que se basaba en un pretendido sentimiento de amor a los animales termina expresando un profundo odio a la humanidad. Tenemos con nosotros a quién mejor sino a Alex Laxheim. Muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón. Muy buenas noches, gracias por contar una vez más con mi presencia en esta cadena. Es un verdadero placer y un auténtico lujo, de verdad que sí. Bueno, se queda uno un poco impresionado después de haber oído lo que realmente piensan estos señores animalistas, en general de todo, pero particularmente del ser humano y lo que pretenden hacer con él. Sí, y yo diría que Alba Vila, que es quien ha locutado esta pieza, me imagino, se ha quedado corta. Me gustaría hacer una puntualización y es que... Si se ha quedado corta es culpa mía, que conste. Sí, no, es que este tema es tan denso porque es un tema político, aunque se venda como amor a los animales, a los indefensos, a los que no tienen voz, a los que sufren, pero es un tema politizado hasta el extremo. No debería de haber sido nunca así, como no se deberían de haber politizado los toros, ni la caza, ni la pesca, pero un color político determinado hoy en día, que se llama izquierda sin tener derecho hoy en día ya a llamarse izquierda, porque ha perdido todos los valores
valores que en su momento tuvo de humanismo, ¿verdad? Pues al quedarse vacía de contenidos ha ido chupando de estas minorías, las ha hecho suyas y las ha politizado. Y una de estas minorías es el eco-vegano animalismo. Pero la gente confunde, y aquí en la pieza da la sensación de que se confunda también, y me gustaría aclararlo. Los ecologistas, el movimiento ecologista es una cosa muy diferente al movimiento vegano animalista, porque los veganos y los animalistas no tienen razón de ser, sino van juntos. Los ecologistas son unos señores activistas políticos que pueden tener estudios o no tenerlos, es indiferente, pero que buscan un fin concreto y es vivir del cuento de la naturaleza y cobrar de las subvenciones públicas, del dinero público. Ese es su fin. Mientras que el vegano animalista es un fanático prohibicionista que no le mueve de primeras el dinero público, lo que le mueve es imponer y prohibir a toda costa, imponer su criterio de manera unilateral y prohibir, que son los dogmas del marxismo de toda la vida, es lo que se llama marxismo cultural en este caso, o corrección política, ¿no? Entonces son muy diferentes. Unos luchan, aunque quieran vivir a expensas del dinero público, luchan por mantener el planeta y conservarlo tal como es, con sus cadenas tróficas, con sus depredadores, con sus herbívoros, con todo, porque priman el sistema al individuo, y a los otros les da lo mismo el sistema. Lo único que les interesa es, bajo la excusa del pobre animal que siente placer o dolor y que es un ser sintiente, poder protegerlo a él, pero a costa del sistema. O sea, el sistema les da lo mismo, como si se desmorona. Distingamos entonces entre fanáticos y vividores. Bueno, vamos a ver, este ecologismo radical es un producto básicamente urbanita, de gente que o bien no conoce la naturaleza o aún peor la conoce a través de Walt Disney y cosas así, ¿no? Sí, esto es una lucha soterrada entre la ciudad y el campo. Hay un interés en enfrentar a la gente del asfalto con la gente del campo. Y en ello están todos los días están en prensa, en radio, en televisión, acusando a la gente del campo de todas las atrocidades posibles. Les culpan del calentamiento global, les culpan de la deforestación, de los incendios, a los ganaderos los llaman ganaduros, porque tienen subvenciones, a la gente del toro ya estamos viendo, es decir, sí, hay un interés en enfrentar. Mira, mayoritariamente la gente hoy en día vive en las ciudades y además estos movimientos soterradamente tienen interés en vaciar el campo y mandar a todo el mundo a las ciudades para poderlos adoctrinar bien. Hoy en día un niño piensa que la leche viene en un tetrabric, que sale del campo en un tetrabric y que las patatas vienen en una malla de plástico. No son niños que se hayan educado como nuestras generaciones anteriores con películas de Cousteau, con libros, con documentales de Rodríguez de la Fuente en televisión y todo el mundo en los años 70 todos los niños sabían lo que era un lirón careto, lo que era un águila real, lo que era una jineta. Hoy en día no. Hoy en día los niños no saben nada de eso. No saben que el león se come al facochero. Ellos piensan que es como en la película de Disney, que el león es amigo de Timón y de Pumba. No saben que se lo come y si se lo muestras, pues empiezan los educadores a decirte ¿qué estás haciendo? Porque a los niños hoy en día se les priva del conocimiento de un hecho natural que es la muerte. De hecho, hoy en día un niño no va ni siquiera al velatorio de su abuela. Nunca. Es impensable. Sin embargo, sí le hará un velatorio a su gato o a su perro cuando se muera. Así es, en los últimos años además hemos visto el crecimiento de esas actitudes animalistas, en muchas ocasiones de carácter absolutamente pacífico, pero que también en ocasiones han degenerado en actitudes violentas e incluso, en algún caso, criminales directamente. El movimiento ecologista y el movimiento vegano animalista está catalogado por el FBI, por el Departamento de Estado norteamericano y por, últimamente, Scotland Yard como un movimiento terrorista. Tal cual. Tanto Greenpeace como Amigos de la Tierra, como el Frente de Liberación Animal, como todos estos están catalogados y han causado cientos de atentados terroristas. Son especialistas en incendiar inmuebles con la gente dentro, centros de esquí, granjas, concesionarios de coches, de todo tipo, incluso domicilios particulares. Es conocido el caso de un francés, un crítico taurino, André Brie, muy conocido en Francia, que le incendiaron la casa con él
y su familia dentro, en mandar bombas a la gente, a los científicos que trabajan en laboratorio para experimentar con animales, vacunas y cualquier otra cosa, en mandarles cartas bomba, e incluso tirotearlos. Hay 3 muertos ya reconocidos por un movimiento vegano animalista mexicano. Tienen en su historial, la lista de atentados es terrorífica y a día de hoy siguen haciéndolo, quemando montes e incendiando montes con la gente dentro, atemorizando a las carnicerías, a las tiendas que venden leche o huevos o embutidos, rompiéndoles los cristales, pintándoles las fachadas, haciendo scratches. Es decir, la lista de atentados y de delitos que tienen los eco-vegano animalistas, el acrónimo es EVA, Eco Vegano Animalistas, es inmensa aquí, o sea, no podríamos detallarlo en este programa. Le tendremos que dedicar un espacio particular por todo lo que está contando don Alex. Este animalismo, además, en términos generales, le hemos visto adoptar incluso formas pseudo-religiosas. Sí, este movimiento es un movimiento sectario y además el que entra en él y luego se sale es señalado, estigmatizado con una estrella, ¿verdad? Un estigma para que no pueda hacer luego su vida normal. Esto pasa en todas las sectas, evidentemente. Y aquí utilizan una serie de evangelios, podríamos decir. Uno de ellos es el veganismo que impuso, tiene una historia larga, viene del vegetarianismo y que está auspiciado, esto la gente apenas no lo sabe, por una secta religiosa americana que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese es el origen del vegetarianismo. También es muy largo explicar la historia aquí. Y luego tienen un catálogo, un decálogo de puntos que siempre te esgrimen para demostrar su ciencia. Ellos niegan la ciencia oficial. Entonces, por ejemplo, te enarbolan una supuesta declaración de los derechos universales del animal firmada por la UNESCO. Eso es falso. Esa declaración es un fake. Esa declaración no existe. Jamás ha sido firmada por la UNESCO. Existió un texto que se leyó en dependencias de la ONU en París en su día, en el año 78, pero a partir de ahí ya ningún país ha querido firmar ese texto de 14 puntos que luego se convirtieron en 10 y que es inasumible. Pretendía dar derechos humanos, y lo siguen pretendiendo a día de hoy, dar derechos humanos a los animales, ponerlos al mismo nivel del ser humano o incluso por encima, porque aquí lo que menos importa es el ser humano. Aquí lo que hay que hacer es catalogar al humano como plaga y a ver si se puede extinguir por sí solo, tal cual. Entonces te enarbolan esa serie de derechos en esa declaración que no existe, pero que a día de hoy los políticos y los periodistas, incluso desinformados, citan como si fuera verdadera. Y luego te citan también la famosa declaración de Cambridge, que sería ya el tercer evangelio, ¿no? En la declaración de Cambridge, que dice que todos los animales que tienen neocórtex son seres sintientes y que por lo tanto son sujetos de derecho y de protección. Pero claro, es una declaración que sí, efectivamente existió, se firmó por 12 científicos, por 12 personas, solo 12 de las cuales ni siquiera entre ellos estaban bien avenidos ni sabían el texto que habían firmado. Pillaron por allí al pobre Stephen Hawking, que vivía en aquel momento, para que se hiciera la foto con ellos y se vendiera como si lo hubiera firmado él. Y esos 12 científicos firmaron un panfleto lleno de mentiras, que la ciencia no ha demostrado nunca de que un animal tenga autoconciencia. No tienen autoconciencia, la ciencia no lo ha podido demostrar, a pesar de que no tengan neocórtex, y en contra de la opinión de cientos de miles de neurólogos de las sociedades neurológicas más importantes del planeta Tierra, que tampoco han dado validez a ese documento. Entonces, entre que el veganismo es ya no una dieta, sino una filosofía de vida sana, han conseguido también que la Academia de Nutrición Americana, la antigua ADA, que ahora ha cambiado de nombre, dijera que la dieta vegana era saludable para el ser humano en todas las etapas de su desarrollo, desde que es un bebé recién nacido hasta el último de sus días. Lograron que incluso la ciencia se bajara los pantalones y firmara esa declaración. Y a día de hoy te citan la declaración del ADA
como que el veganismo es lo más saludable del mundo, cuando los médicos y los nutricionistas están hartos de decirte que eso lo puede hacer un adulto, pero un niño jamás, y eso bajo supervisión médica, te citan la falsa Declaración de Derechos Universales del Animal como si fuera verdadera, y te citan la Declaración de Cambridge. Esos son los tres palos que constantemente argumentan ellos y que los periodistas citan en los medios generalistas como si fueran verdad. La última fue la señora Carmena en Madrid, cuando era alcaldesa y prohibió los circos con animales, citó esa declaración como si fuera verdadera. Lo recuerdo. En España, por cierto, se debatió el año 2006, lo recordarán, el proyecto Gran Simio, que fue apoyado por dos científicos como Richard Dawkins, que en realidad es entomólogo, pero en fin, y Jane Goodall. Sí, bueno, tengo que decir con todo el dolor de mi corazón que yo con Dawkins tengo el corazón partido, porque él es un firme defensor de la teoría de la evolución de Darwin. Yo también creo en ella, yo soy un naturalista de formación y por lo tanto creo en la evolución y no en la creación. No soy creacionista, como cualquier científico que se dedica a estas cosas. Entonces, Dawkins, a él le denominan, siempre le han llamado el Rottweiler de Darwin. Sí. Entonces, a mí me duele mucho escuchar o leer, como se ha oído en la pieza, esta declaración de Richard Dawkins a favor del animalismo. Yo creo que este señor no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, porque no sabe el trasfondo del animalismo. Es decir, es una secta que lo que quiere imponer a día... bueno, el proyecto Gran Simio, evidentemente, se basa en un libro en el cual no hay ningún genomista, no hay nadie experto en genética, solamente hay filósofos. Bien, pues este proyecto, basado en un libro del cual Peter Singer es coautor, pues quiere por todos los medios que los gobiernos de todo el mundo, y si es posible la ONU, otorguen derechos humanos a gorilas, orangutanes, chimpancés y bonobos, los 4 grandes simios, y ponerlos a la misma altura del ser humano. Y ojo, ya lo van consiguiendo, porque han logrado robar a 2 parques de Argentina, 2 parques zoológicos de Argentina, ya han logrado robarles, porque ha sido un robo en toda regla, extorsión pura y dura, un orangután y un chimpancé llamados Cecilia el chimpancé y Sandra el orangután. Se los han robado. Un juez, 2 jueces argentinos, juezas en este caso, han otorgado el habeas corpus a estos 2 simios, es decir, detención ilegal. Sí, sí. Y se los han logrado expropiar y los han mandado a 2 de estos llamados, entre comillas, santuarios, uno en Florida y otro en Brasil, donde supuestamente viven muy bien. Y claro, los han arrancado de su familia, porque un animal criado en cautividad, la familia que tiene son sus cuidadores, ¿verdad? Bueno, pues los han arrancado allí, se los han llevado a otro sitio y allí se lucran con ellos, porque allí hay visitas. Allí hay donaciones, apadrinamientos, o sea, es un negocio. Esto de los santuarios es un negocio de cuatrerismo puro y duro, normalmente de ganado robado. Y viven a base de pedir donaciones, de un alto merchandising, de apadrinamientos, de voluntarios que además ninguno cotiza a la seguridad social. O sea, un negocio mayúsculo, con perros, con gatos, con ovejas, con animales de granja. Es tremendo el negocio. Si me permite, muy brevemente, le preguntaré por una información que me ha proporcionado usted, pero para que quede claro delante de los espectadores. Las presuntas enfermeras que protestaban el otro día con motivo de la manifestación de Vox en Ciudad Real pertenecían a una asociación antitaurina de esa ciudad. Lo decimos para que quede claro que tienen una inclinación ideológica determinada. Sí, esto es cierto. Por lo menos una de las personas que aparece en ese vídeo que ha dado la vuelta a España pertenece a una asociación antitaurina de Ciudad Real. Lo que ocurre es que, mira, verás, estos grupos tienen sus chats y sus grupos privados, se manejan en las redes como nadie. Entonces hay que estar, para enterarse de las cosas, hay que estar infiltrado en las redes suyas. Entonces, no puedo citar nombres propios, nombres y apellidos de las personas que me pasan a mí estas informaciones, porque los pondría en evidencia y los desenmascararía. Pero ciertamente, por lo menos una de las personas que sale en ese vídeo es una activista antitaurina de una asociación de Ciudad Real. Eso está absolutamente demostrado, porque conozco a la persona que me lo ha dicho y que a su vez vive en el mismo apartamento que esa persona. O sea, así de claro. Pues don Alex, mil gracias. Nada mejor que desenmascarar precisamente
frente a la falsa sanitaria enmascarada que protestaba contra Vox. Muchísimas gracias y le emplazamos para hablar del veganismo radical del que nos editaba y también para tocar algunos temas espinosos como es la cuestión de Greenpeace, en la que tengo particular interés, si a usted le parece. Sí, avanzo ya, lo dejo como caramelito para que le dé una probadita a nuestros espectadores. Greenpeace es una de tantas sociedades ecologistas o medioambientalistas financiadas por el sector supuestamente más contaminante del mundo, como es la industria petrolera. A ello iremos, no tenga ninguna duda. Muchísimas gracias, don Alex. Un verdadero placer. A ustedes. Gracias. Pues Alba, venimos también hoy bien nutriditos de fake news. Hemos tenido que descartar para quedarnos con una que puede que empiece una persona que empiece a ser un clásico pronto. Efectivamente, hablamos en concreto de Antonio Maestre, que es un conocido periodista y tertuliano muy ligado a la izquierda. En los últimos días, como ustedes saben, se han organizado diferentes caceroladas en todas las calles de Madrid y de todas las ciudades de España, pero en concreto este periodista se hacía eco de la cacerolada que organizaban los vecinos de forma espontánea enfrente de la casa del número 3 del Partido Socialista, de José Luis Ábalos. Decía en ese mismo tuit: el otro día Javier Negre señaló el domicilio de Ábalos, pues ya ha conseguido lo que perseguía. Él señala, otros ejecutan. Esto, para empezar, es un bulo y también un acto de hipocresía. Y es que el periodista Javier Negre, en su programa que tiene en ese espacio de YouTube de estado de alarma, en ningún momento señaló en la casa o el domicilio del ministro de Transporte, sino que simplemente se hizo eco de esas caceroladas que se estaban organizando en los últimos días. Ni siquiera mencionaron dónde se encontraba este barrio, tampoco su casa, e incluso llegaron a condenar también el escrache. Lo más sorprendente quizás sea que se rasguen ahora las vestiduras por una cacerolada cuando hace no mucho apoyaba abiertamente ese jarabe democrático que decía Pablo Iglesias, e incluso respaldaba todos esos scratches violentos que se organizaban contra muchos dirigentes políticos. Vamos a ver algunos de esos tweets que respaldan esto que les acabamos de contar y nos vamos hasta el año 2013. Dice: igual desde la derecha se piensan que voy a avergonzarme de defender los scratches. Otro que también prueba esto mismo que estamos diciendo: mi modelo de protesta es la de los mineros con los voladores y las barricadas. Imaginad lo que pienso de los scratches. Y por si les parecía poco, fíjense en este otro: me parece totalmente legítima cualquier reacción que los ciudadanos tomen ante los abusos del sistema, los scratches incluidos. Así que ahora nos alteramos y tenemos la piel muy fina cuando hace muchos años decíamos totalmente lo contrario. Bueno, lo que pasa es que en el caso de Antonio Maestre, este es de los que señalan, este no es de los que actúan. Precisamente, este se dedica a señalar. Es también conocido como el Morozov de Fuenlabrada. Morozov era aquel simpático chavalín que denunció a sus padres y mandó al padre al gulag. Bueno, no sé lo que habrá hecho Antonio Maestre, porque sobre el padre de Antonio Maestre probablemente volvamos más adelante. Ahora nos vamos con la frase del día. Ilustradora frase que dice: quienes se oponen a la liquidación de los recién nacidos, quienes sostienen tal clase de ideas, son fanáticos que van en contra de la sociedad liberal. Julian Savulescu. Muy buenas noches.